Hola de nuevo a todos, estamos en un nuevo vídeo de teoría de la fotografía. Como modo de recordatorio quería hacer una introducción refrescando cosas que veíamos en el anterior vídeo, en particular esta idea de los registros de lugares en el que estamos profundizando. En el anterior vídeo planteábamos la cuestión de los registros de lugares con valor arquitectónico o histórico, y en particular retomamos la figura de Edward Said a través de su concepto de orientalismo para comprobar cómo la fotografía había acompañado al desarrollo y auge de este concepto. Veíamos cómo Edward Said desarrolla la idea de Oriente en su concepción, cómo se germinó en la Europa de entonces y cómo se consolidó como una serie de modos de relacionarse con las colonias europeas, sobre todo en la zona de la cuenca del Mediterráneo. El Grand Tour que veíamos en clases anteriores, que tenía por lugar de llegada Grecia e Italia, había sido transformado en estos viajes a Oriente, que tiene por denominador común una serie de literatos de entonces e intelectuales que realizan el viaje con el afán de conocer y registrar lugares hasta entonces más o menos inaccesibles y que creaba una especie de gran atención y admiración, y al mismo tiempo un afán estético que se iba desarrollando. Veíamos dos casos, uno era el de Chateaubriand y su itinéraire, el itinerario, que él publica en 1811, y a partir de ahí como ese modelo que veíamos en el mapa, ese itinerario seguido, es el que se va a reproducir con más frecuencia en los siguientes viajes de otros protagonistas. Como Lamartine, que realizará dos viajes con dos subsiguientes publicaciones sobre sus itinerarios en esta zona oriental de las colonias europeas. A partir de la llegada de la fotografía, otros intelectuales tomaban consigo el daguerrotipo o fotografía para realizar estudios, como en el caso de Deprange que veíamos, estudios de los detalles y de los estilos arquitectónicos del Islam, a partir de la catalogación de diferentes lugares arquitectónicos de valor. Este desarrollo del registro de lugares arquitectónicos, ya con un cierto afán de registro científico, como veíamos en el caso de Deprange, se va a desarrollar con las misiones encargadas por el gobierno francés. En particular veíamos el ejemplo muy conocido de Maxime Dicamp, que junto con Flaubert realizó dos viajes en la zona del Oriente. Una cosa que no mencioné en el último vídeo es que precisamente Flaubert escribirá una novela histórica sobre la época romana en las guerras púnicas, Salambó, pocos años más tarde, en 1862, unos 10-12 años posterior al viaje que realizará con Maxime Dicamp. El objetivo de estas misiones era un mejoramiento de los conocimientos que se tenían de la vida en las colonias, y la fotografía acompañaba, veíamos en estos viajes a modo de registro, especialmente de lugares, con lo cual veíamos el vínculo todavía que existía con la idea de lo pintoresco, que en otros autores va a ser más manifiesto, como es el caso de Eugène Delacroix, quien en su viaje a Marruecos, pasando por cierto por España, Delacroix va a tener ya un interés no solamente arquitectónico, sino también de registro de tipologías o tipos sociales existentes en la zona de Tánger, en el norte de Marruecos. Comienza a despertarse una sensibilidad científica por el conocimiento de estos pueblos y de sus costumbres, que va a tener en la fotografía un medio perfecto para su descripción. La unión por el interés tanto patrimonial, arquitectónico, como también antropológico e histórico, va a desarrollar la idea de registrar todo el patrimonio nacional. Con esto van a surgir las misiones heliográficas. Si recordáis, el término heliografía partía del supuesto primer inventor de la fotografía, Niepce, quien la llamó heliografía,
Y las misiones heliográficas, recordando el término heliografía de Niepce, va a agrupar una serie de fotógrafos en la época de los 50 del siglo XIX para registrar todos los edificios considerados patrimoniales de la Francia de entonces. Sabemos que esta sensibilidad por el patrimonio va a surgir en particular con la Revolución Francesa, una vez que se abre a ese nuevo mundo. Los propios jacobinos son los que inauguran varios museos, en particular el Museo de los Monumentos Franceses, fundado por Alexandre Renoir, y además va a aparecer el Louvre. Y el Louvre es muy curioso porque su apertura tiene que ver con que la nueva sociedad burguesa que había erradicado la vieja sociedad feudal observa en el Palacio del Louvre, que era un palacio real, monárquico de los Borbones, se va a abrir al público para que éste pueda observar cómo vivían los nobles antes de la Revolución. En esta apertura ya se nota ese interés antropológico por la sociedad del pasado. Robespierre y los jacobinos encomendarán a Alexandre Lenoir la fundación del primer Museo de los Monumentos Franceses. En particular se instauraría en el antiguo convento de los Petits Augustins de París, y en él se había organizado una serie de salas con todos los monumentos o esculturas requisadas durante la Revolución por los jacobinos, organizadas por periodos históricos. Por un lado el tardomedievo, el gótico, el románico y el renacimiento, etcétera, organizados con un afán de catalogación y registro de los monumentos y esculturas nacionales. Se va a despertar una especie de nacionalismo a partir de las figuras patrimoniales o los elementos patrimoniales, y se va a generar una especie de ansiedad por el registro y colección de todos esos elementos del pasado. La fotografía no va a vivir ajena a esta nueva sensibilidad del patrimonio, y como vamos a ver a continuación, las misiones heliográficas van a tener por finalidad justamente acompañar a esta catalogación de los monumentos y de las esculturas nacionales. Es lo que un historiador que ha estudiado muchísimo el tema del patrimonio, Pierre Nogent, denomina los lugares de la memoria nacional. Y en este caso, Francia va a ser un pionero y un gran desarrollador de esta sensibilidad patrimonial que vamos a ver durante el siglo XIX. Estas misiones, financiadas y promovidas por el gobierno francés, va a tener tres figuras fundamentales que vamos a destacar. La primera es la de Gustave Legret, importantísimo personaje, quien había sido uno de los protagonistas de estos viajes a Oriente que citábamos ayer y hoy en la introducción recordándolo, junto también a un escritor. Veis como hay una especie de estilo común de realización de estos viajes con Alejandro Dumas, recordadísimo por Los Tres Mosqueteros, que seguramente recordaréis. Un hecho que se repite con esta asiduidad, como los viajes a Oriente, es lo que podemos llamar en semiótica una forma cultural muy asentada. No debe sorprendernos que los mismos protagonistas de los viajes a Oriente, que tienen este afán de registro de lo insólito, de lo inusual, etc., y de esas culturas alejadas de la Europa de entonces, sean también los promotores de estas misiones heliográficas. Aquí tenéis un soldado en el Cairo fotografiado por Legret, y también unas ruinas en la ciudad de Palermo, fotografiadas por el propio Legret. Evidentemente, este afán de registro se desarrolla en estos viajes, pero luego va a tener también su aparición o su repercusión en esta nueva fotografía patrimonial, que la vamos a llamar así a partir de ahora. El segundo personaje que vamos a destacar es Edouard Baldus, importante también protagonista de estas misiones. Y por último, Henri Lessec. Todos estos protagonistas comparten una cosa en común, y es que todos tienen formación de pintores, todos han estudiado bellas artes. El objetivo de estas misiones es la de crear un inventario nacional de todo lo que se debe conservar. Y además, a través del registro, los arquitectos podían saber qué necesidades de mantenimiento tenían cada uno de los edificios que se encontraban en estos viajes. Las misiones se repartían los diferentes participantes, el territorio nacional, viajaban al lugar e iban de algún modo fotografiando lo que iban viendo.
El inventario, el catálogo, las listas permiten un trabajo de catalogación y de, por tanto, de clasificación de los elementos a través de las semejanzas y diferencias. Es decir, verlos sobre un papel todos dispuestos es un tipo de visión que nos es impedida en nuestra vida cotidiana. No podemos ver diferentes edificios de lugares muy distantes entre sí, salvo que podamos reunirlos a través de documentos, con lo cual el trabajo de documentación se hace inestimable para poder describir y observar semejanzas y diferencias. Con las misiones heliográficas, la fotografía pasaba a cumplir el papel que había cumplido antes el dibujo, y que tenemos casos donde en el momento justo en el que comienza a aparecer esta sensibilidad por el patrimonio. Estas imágenes que veis las he escogido de los 3 autores fundamentales que he ido nombrando de diferentes lugares de Francia donde estuvieron realizando este inventario nacional del patrimonio. Es el gobierno revolucionario jacobino quien comienza a desarrollar esta sensibilidad, pero es cierto que da continuidad absolutamente a Napoleón, y hay un personaje, Louis Millán de Grand Maison, que vamos a llamar Louis Millán sin más, que realizó una obra importantísima a nivel del inventariado, de las fórmulas de catalogación de las antigüedades nacionales o de los monumentos. La catalogación implica una especie de trabajo cuya finalidad es crear todo un paradigma de estilos arquitectónicos o artísticos. Esta obra, Les Antiquités Nationales o Recueil des Monuments, que en español sería Antigüedades Nacionales o Compilación de Monumentos, y que además agrega Louis Aubin de Millán, o agrega la idea de que esta obra debería ayudar a la historia general y en particular a la historia nacional francesa. Esta idea era porque en realidad lo que intenta Millán es organizar los estilos del arte francés durante su historia a partir de la agrupación, que permite esa idea de establecer diferencias entre el estilo gótico y el románico, más o menos detalladas y más o menos precisas a través del dibujo. La obra de Millán también fue financiada por el gobierno francés en 1798, y lo que nos interesa es observar cómo esta función del documento, en este caso del dibujo, usado como documento de los monumentos, permite al observador tener un mayor sosiego para intuir y observar diferencias y semejanzas en las obras. Se entiende perfectamente observando esta página de la obra de Millán, donde se reagrupan diferentes elementos y detalles de arte funerario para observar diferencias y semejanzas. Esto le permitía a Millán establecer criterios de definición de cada estilo, sea el gótico, el románico, el clásico, etc., para poder clasificarlos. Y la clasificación en realidad es el paradigma, quien así clasifica las obras sin tener necesidad de establecer netas diferencias entre estilos, olvidando que al final la historia de los estilos, o como lo llamaba Heinrich Belfling, del que ya tuvimos ocasión de hablar en las clases de semiótica, la idea de los estilos siempre una historia continua de pequeños cambios y no de grandes fallas o grandes rupturas entre un estilo y otro. Hay proceso. Esto quiere decir que al final nos encontraremos siempre con obras que lo normal es que mezclen estilos y que ninguna obra sea puramente de un estilo concreto. Hay una superposición histórica, o incluso podemos observar en cualquier catedral, véase la Catedral de Burgos, anacronismos entre elementos que distan enormemente en estilos y tiempos históricos y que sin embargo están en la misma obra. Sin embargo, si el catálogo es el paradigma de los estilos, evidentemente su lógica es de selección, es decir, de o una cosa o la otra, o es gótico o es románico, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Esta obsesión por la clasificación y la catalogación, es decir, por la búsqueda de paradigmas estilísticos, es algo que va a caracterizar también la obra del que ya mencioné anteriormente, Alexandre Lenoir, fundador del Museo de los Monumentos Franceses, quien en las imágenes que veíamos anteriormente y que volvemos a ver en imagen, tenía la obsesión de compartimentar en cada sala de ese convento de Petit Augustin donde instauró tal museo,
diferentes estilos. Se ambientaba según el estilo gótico un habitáculo frente a otra habitación u otro habitáculo que era decorado con el ambiente y el estilo románico. Esa era la lógica que seguía muy de paradigma estilístico el propio Lenoir. En todos estos ejemplos, tanto en la fotografía como el dibujo que hemos visto, y también en la introducción de cada elemento arquitectónico o monumental dentro de un museo, digamos que todos esos elementos, incluida la fotografía, cumplen una función sistémica. Eso quiere decir que de algún modo cada elemento relacionado con otros elementos dentro de un catálogo o dentro de un museo crea la idea de sistema. Vemos cada estilo organizado de manera coherente, sin contradicciones, sin rupturas, sino de manera unitaria, y creando esta sensación de modelos a seguir, cuando sabemos que en realidad en la historia de las artes no ocurre de esa manera. Digamos que hasta bien entrado el siglo XIX, los artistas aprendían por ejemplificación, por lo que observaban, lo que podían observar en talleres, y no por catálogos que clasificasen grandes periodos de tiempo o estilos dentro de una serie de sistemas ideales planteados desde una mirada sistemática. Si recordáis en clases anteriores, esta era una reflexión que ya realizaba en 1844, cuando publicó El lápiz de la naturaleza, William Fox Talbot, quien decía que justamente la fotografía daría pie a la posibilidad de hacer catálogos, de clasificar. Y esto es lo que estamos viendo en estas fotografías de las misiones heliográficas. Pero esta no es la única función posible que puede tener un elemento cualquiera, sea un monumento, sea una fotografía o un dibujo, sino que hay otra serie de funciones posibles que quiero que analicemos a continuación. En cambio, también podemos encontrar funciones que vayan más allá del paradigma, en este caso que sean sintagmáticas o sintácticas, es decir, que cumplan una función, en este caso narrativa, como es el ejemplo que tenéis ahí. A través de la combinación, no ya de la selección, como veíamos en el eje del paradigma, sino que en el eje de la sintaxis se da la relación entre una cosa y la otra. En conjunción, las vemos conjuntas, lo que crea un efecto de continuidad temporal, de continuidad en las acciones. En el ejemplo que tenéis ahí delante es un fotoreportaje de Robert Capa, del denominado Día D de la desembarco de Normandía en la playa conocida por los americanos Aloha en la Bretaña francesa. Para la siguiente posibilidad voy a coger un ejemplo de un grandísimo historiador del arte, Avi Warburg, quien fue el primero que, superando los aspectos meramente descriptivos de la iconografía, sentó las bases de una historia de las imágenes entendida como historia de ideas. Él mismo fue el que realizó un curioso ejercicio en una obra que se llama Atlas Mnemosyne. El origen de esta obra se remonta a agosto de 1924, cuando, después de un largo retiro debido a una grave enfermedad nerviosa, Warburg regresa a su ciudad natal, Hamburgo. Allí había dejado una formidable biblioteca personal que en los 4 años que duró su ausencia se había convertido en un centro de investigación frecuentado por numerosos estudiosos e historiadores del arte especialmente. Con motivo del regreso de Warburg, uno de sus asistentes, que luego sería un grandísimo historiador, Fritz Saxel, organizó en la sede del Instituto de Investigación una exposición que homenajeaba a Warburg. En ella se encontraban diferentes paneles negros sobre los que se habían pendido, se habían colgado, se habían pegado reproducciones fotográficas de las principales obras estudiadas por Warburg a lo largo de toda su carrera investigadora. Cada panel reunía una serie de ellas, agrupándolas y aproximando unas a otras de acuerdo con determinados criterios temáticos. La exposición es lo que tenéis en imagen, los diferentes paneles agrupados por temas, y es que Warburg, quien ya anteriormente se había servido de esquemas visuales para la elaboración de algunas de sus hipótesis de trabajo, de análisis de las artes, quedó tan impresionado por esta propuesta de Saxel que creyó que se estaba ante una nueva propuesta de trabajo bajo una forma, lo que él llamaba nueva y sincrónica,
a través de la cual empezaría posteriormente a organizar sus investigaciones según el mismo procedimiento, construyendo sus propios discursos mediante un montaje visual. Los paneles le ofrecían la posibilidad de visualizar los temas que más le interesaban, organizando los elementos centrales de la investigación según relaciones no jerárquicas, no lineales y que se podían modificar a voluntad. De algún modo, lo que hacía Warburg era unificar, más allá de las diferencias estilísticas de periodos históricos o de culturas distintas históricas, los unificaba a través de estos paneles, lo que él llamaba el Atlas, donde podía observar relaciones de los mismos patrones entre un anuncio de un periódico y una escultura griega del siglo III a.C. Lo importante es poner en relación, no ya describir de manera sistémica los rasgos que van a permitir decir que algo es clásico grecorromano, o que algo es renacentista, o que algo es gótico, sino la posibilidad de, más allá de las diferencias, ver relaciones reveladoras. Para Warburg, este Bilder Atlas o Atlas figurativo permitía entender cómo habían migrado diferentes fórmulas figurativas de expresar, por ejemplo, pasiones, el amor, la piedad, etcétera, por poner algunos de los ejemplos que él mismo realiza en su Atlas, que por cierto no pudo acabar porque le encontró la muerte antes de poder terminar su gran proyecto. Como decía, esto le permite revelar cómo migran y cómo hay detrás de las diferencias, hay semejanzas reveladoras. De hecho, tomo la idea de función reveladora de una expresión que utiliza Siegfried Kracauer a propósito del cine para señalar cómo el cine es capaz de hacernos ver más la realidad, profundizar en ella, hacernos ver más y mejor lo que nos rodea. Por último, la función que hemos ya denominado referencial es la que tiene por efecto la idea de reforzar la presencia de algún objeto, sujeto o hecho real en la imagen fotografiada. Cuando ocurre esto, un elemento que cumple la función de documento, por supuesto, de algún modo prescinde o relega a un segundo nivel o un segundo orden las relaciones con los demás elementos presentes en el texto. Así se narcotizan, es decir, quedan suspendidas las relaciones narrativas o las relaciones sistemáticas para cobrar una mayor importancia el reenvío a algún elemento externo al texto en el cual se localiza. Ya decíamos en clases precedentes que al final la fotografía prometía a la cultura de la época del siglo XIX, lo recordamos incluso viendo el texto de William Fox Talbot, la idea de prueba, la idea del valor de prueba. Y efectivamente, cuando se registra, lo que se hace es documentar. En realidad, cuando nos acercamos a la teoría de la documentación, lo que observamos es que cualquier cosa en el mundo puede servir para documentar algo. E insisto, cualquier cosa. Lo dicen los grandes teóricos de la documentación, por poner algún ejemplo, Baudelaire o Susan Briet, que son de los padres fundadores de la documentación. Podríamos poner un ejemplo simplísimo en relación a esta idea de documentar, de la función documental. Y es que, por ejemplo, si tomáis uno de vuestros exámenes cualquiera, realizado por cualquiera de vosotros, si llegara un historiador al archivo de la Universidad de Burgos y viera los exámenes, si existiera tal archivo, que en realidad no existe, tendría que ir a cada despacho de un profesor, el historiador lo que haría es ir comparando cada uno de vuestros exámenes para observar, por ejemplo, yo que sé, gustos, estilos cinematográficos en boga, los ejemplos que ponéis en alguno de vuestros exámenes, creando la idea de que el examen documenta de algún modo las formas de los estilos, de los gustos propios de nuestra época presente. Esto podría suceder. Lo que se hace es que el examen, que en principio es solamente cumple la función, si queréis, de documentar vuestros conocimientos, puede tener otra función documental distinta, sistemática,
para un historiador de un futuro supuesto. Pero las fórmulas para documentar pueden adquirir diferentes funciones, como acabamos de ver. Puede ser o bien sistemática, o bien función narrativa, o bien función reveladora, o bien función referencial. Lo que he intentado hacer ver es como, según como yo trabaje las propias fotografías, o cómo las combine, cómo las ponga en un montaje, puedo obtener diferentes resultados y por tanto efectos distintos al espectador. Es verdad que lo que hemos intentado hacer en la clase anterior y en esta, a través tanto de los registros de los viajes en Tierra Santa y en el Oriente, y a través de este caso concreto del patrimonio y de la sensibilidad, esta nueva sensibilidad patrimonial, es la idea de rastrear, investigar, fijar algunas de estas funciones importantes para que vosotros por vuestra cuenta también podáis trabajar en el futuro, si así lo queréis, la fotografía para saber qué funciones documentales puede tener y cómo puede usarlas para determinados fines y efectos sobre los observadores o espectadores. En la descripción del vídeo encontraréis otra conferencia mía que realicé ya hace unos años sobre las funciones documentales utilizando en lugar de la fotografía otro medio muy distinto como es el cómic periodístico o cómic reportaje o cómic documental, para observar cómo estas cuatro funciones que planteo en esta clase, la sistémica, la narrativa, la reveladora y la referencial, pueden ser aplicadas a diferentes textos de diferentes medios. Quiero acabar esta clase de hoy con un análisis muy breve de una fotografía de Doug Baldus, que fue uno de los tres que he citado de las misiones heliográficas, en concreto la fotografía del claustro de la iglesia de Saint-Trophime en Arles. ¿Qué tiene de particular esta fotografía? Que en realidad Baldus intentó superar las limitaciones tecnológicas de la época a través de un ejercicio que tiene que ver con el fotomontaje, pero que nos hace ver claramente la obsesión por el registro y por tanto la documentación del espacio arquitectónico al que estos misioneros heliográficos, que podríamos llamarles, intentaban realizar en estos trabajos. Para no aceptar la limitación de la profundidad de campo de su lente, que no puede ser intercambiable como hoy ocurre con los objetivos, Baldus ideó una cosa que luego se llamará montaje, claramente, montaje fotográfico. ¿Qué es lo que hizo? En realidad, si os fijáis, parece toda la imagen aparece nítidamente, nada está fuera de foco. Y esto es un detalle importante, porque si os fijáis, en realidad esta fotografía ocurre lo siguiente. Para poder obtener esta nitidez, ahí os he hecho un diagrama donde se ven trazas, líneas blancas que van dividiendo una especie de puzzle la imagen. Lo que hizo Baldus fue realizar 11 fotografías distintas, que reunió luego en un negativo, en un mismo negativo, empatándolas, pegándolas entre sí. El efecto es muy curioso porque efectivamente si veis otras fotografías, si tú pones en perspectiva, utilizando una determinada lente, algo que esté cerca, evidentemente ya no puedes permitir esa misma nitidez en profundidad. Se la considera la primera fotografía en montaje de la historia, y lo que es más importante, si os fijáis, ahí os he fragmentado cada una de las piezas. La parte de arriba donde está la bóveda, en realidad no es una imagen fotográfica. En realidad es el dibujo de la mano de Baldus, que ya decíamos que tenía formación de pintor, quien ha realizado en detalle esa bóveda para dar un efecto de realismo. Lo que interesaba a estos fotógrafos no era tanto el hecho de que la imagen fuera lo más precisa o lo más, sino el hecho de poder documentar, de dar un efecto de realismo, de poder acercarse a los detalles de manera precisa y fuere a través de la fotografía o del dibujo, como hacía Millán. Lo importante es la función documental que tenía por propósito todas estas misiones fotográficas o heliográficas. Hasta aquí esto ha sido todo. He intentado transmitiros esta sensibilidad de registro en las dos últimas lecciones, agrupándolas luego ulteriormente en lo que llamamos las funciones documentales.
la idea del documento, documentar viajes, documentar o registrar monumentos, arquitectura, cualquier objeto cultural. En realidad luego veremos, porque ya citábamos a Eugène Delacroix con la obsesión con los tipos sociales o la tendencia al registro de costumbres y formas de vida o estilos de vida culturales, veremos que esto va a tener un desarrollo en otros fotógrafos, la idea de poder representar a través de la fotografía un catálogo de formas de vida, de formas o estilos de vida en la sociedad de la época. Hasta aquí es todo. Tenéis abierto ya el foro para vuestras preguntas. Las espero para poder discutir lo lo que prefiráis. Muchas gracias y saludos.